muchos pueden contar historias, pero muy pocos pueden llegar a transmitir un mensaje o algún valor, algún sentimiento. Sí, viéndolo desde un punto de vista ya como empresarial, es una buena estrategia que pueden ocupar las empresas o sea, para vender un producto, ¿no? Sí, y está como la frase que es la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hice sentir. Usar un material audiovisual, pues depende de cada ponente, ¿no? O de cada narrador, vamos a decirlo así. Con el storytelling, tu producto debe de transmitir algo, debe transmitir una emoción, ¿no? Bienvenidos a Bulla. Estoy contenta de poder hablar con ustedes porque hoy comenzaremos un nuevo capítulo, Tu historia, tu esencia. Mi nombre es Diana y junto con mi compañera Karen vamos a explorar todo lo que se necesita saber acerca del storytelling. Karen, ¿tú has escuchado alguna vez sobre el storytelling? Sí, claro. Eso se puede definir en una sola frase, el arte de contar historias, tanto reales como ficticias. Y se necesita que el público deba ser atrapado con emociones, sentimientos que marquen el mensaje que quieres transmitir. O sea, es decir, es como una historia que transmite algún valor, ¿no? Sí, es para atrapar a tu audiencia y otorgar un significado, un mensaje. Es como si estuvieras pintando un lienzo con palabras. O sea, muchos pueden contar historias, pero muy pocos pueden llegar a transmitir un mensaje o algún valor, algún sentimiento. Creo que desde que nacemos, nosotros comenzamos a formar una historia que después puede ser transmitida, ¿no? Porque toda la historia de cada uno tiene un valor o puede significar algo. Sí, y va a depender de cómo tú la cuentes, cómo quieres que sea transmitida, qué sentimiento, alegría, tristeza, enojo, desprecio, odio. Claro, pero todas esas emociones vienen como la forma en la que tú misma lo cuentas o lo escribes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, siento que al momento de escribir una historia, estando enojado, así mismo la transmites, o sea, enojado, con furia, y eso es lo que recibe. Sí, y es lo que ve el consumidor o tu público, o ya sea a quien quieras contar la historia. Y así, viéndolo desde un punto de vista ya como empresarial, es una buena estrategia que pueden ocupar las empresas o sea, para vender un producto, ¿no? Sí, claro. Y está como el ejemplo de Coca-Cola o de los tenis Nike. ¿Por qué? Porque al momento de querer transmitir una historia, van a contar desde una perspectiva de una vida cotidiana, ya sea una comida familiar, alguien que esté haciendo ejercicio. ¿Para qué? Para que puedas vender el producto y puedas dar ese sentimiento a las personas que lo adquieren. Claro, yo ayer estaba viendo un comercial de Saba, precisamente de toallas femeninas, de cómo inicias un comercial con una historia con la que nosotras las mujeres nos identificamos. O sea, que estás en público y te puede suceder un accidente y Saba promociona así como usando mis toallas no te va a pasar. O sea, o sea, como mujer te sientes identificada de que alguna vez, me imagino, te ha pasado, ¿no? Y o sea, al momento de que dices, ah, no, pues uso estas toallas y ya nunca me va a pasar. Sí, claro, te venden la idea de una manera que puedas sentirte cómoda, conforme con ese producto. Igual lo que estaba yo escuchando era que el objetivo de esto es adquirir mayor audiencia. O sea, lo que hacen las empresas es justamente esto, atraparte y adquirir mayor audiencia. Así, o sea, de esta forma otorgan un valor y pues el mensaje es también un aprendizaje, ¿no? Porque dices, bueno, te tienes que cuidar en este caso. Sí, y está como la frase que es la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hice sentir. Es lo que debe hacer una empresa. Siempre tiene que enfocarse cómo se va a sentir la persona o el público o el consumidor. Sí, claro. Este, pues las historias las hemos relatado desde hace muchísimo, o sea,
Literal, las historias existen desde tiempos inimaginables. Pues hay sobre cultura, sobre la sociedad, y pues esto ayuda a estimular la imaginación y la pasión y crea un sentido, ¿no? De quienes la escuchan y de quienes la cuentan. Sí, pues para construir historias poderosas necesitas crear empatía y contar las historias con coraje o con sentimiento. Claro, o sea, cualquiera puede contar historias, pero solo, o sea, hay ciertas personas que logran, afinar estas habilidades, o sea, tener esta habilidad de describir las historias con tanta pasión, con tanta imaginación, con sentimiento, que se convierten en historias que dices, wow, o sea, nada más de solo contarlo, de cómo se expresan, o sea, te atrapan. Sí, porque cada persona crea su historia, cada persona tiene su esencia. Sí, claro. O sea, y pues también no es fácil, o sea, porque por ejemplo, puedes hacer una historia que de 10,000 palabras y, o sea, lo único que vas a conseguir es aburrir, o pon tú que no, pero no aburres, pero también depende mucho la forma en la que lo cuentas. Y pues también, obviamente, la historia que le vas a contar a un niño de 5 años no va a ser la misma que le vas a contar a un adolescente, ¿no? También tienes que adaptar tu lenguaje, adaptarte al público al que va a ir dirigido. Sí, para eso necesitas practicar, saber qué tipo de lenguaje y cómo vas a hablar a tu público. No nada más vas a llegar y le vas a hablar con un lenguaje muy técnico o muy fácil de entender. Todo esto va a derivar de cómo vayas a contar tu historia, de qué trata tu historia, de qué valor quieres agregar a tu historia. Sí, claro, y o sea, las emociones que ocupas tampoco tienen que ir tan exageradas, ¿no? O sea, pero tampoco, o sea, ir como que muy despacio, hablar muy lento, porque lo único que vas a lograr es aburrir al público y que se duerman, que se desinteresen. En cambio, pero si lo haces muy exagerado, no, o hablas muy rápido, no, tu público no te va a entender. O sea, tienes que encontrar como un punto neutro en una emoción tranquila pero alegre, pero que llame la atención. O sea, es complicado crear historias también. Sí, pero también te puedes ayudar de herramientas audiovisuales, ya sea una presentación en Canva, en PowerPoint, en algún post, dependiendo de cómo quieras dirigirte a tu público. Esa es una pregunta muy buena. O sea, ¿se debe o no se debe ocupar presentaciones? Por ejemplo, una conferencia a la que asistí, esta persona inició con un storytelling, o sea, súper entretenido, empezó a contar su historia de cómo empezó su negocio y no ocupó presentación, solo ocupó una presentación y solo venía su nombre, el nombre de la conferencia y sus redes sociales. O sea, no ocupó más y todo el tiempo toda la hora que duró la conferencia, o sea, tuvo tan presente a su público, tan concentrado en él. O sea, que a veces, o sea, y una de sus preguntas fue, ¿es necesario ocupar presentaciones? Sí, es que va a depender de quién sea el ponente en este caso. Yo igual hice una conferencia y también fue sobre storytelling, pero la que la dio utilizó muchas diapositivas con colores llamativos y con memes que tu público entendiera para que tuviera la atención. Inclusive usó como una pelotita roja para llamar la atención de tu público. O sea, nos preguntamos por qué la está usando, por qué es esto, por qué el otro. Y nos fue contando poco a poco su historia de su vida y cómo fue que al momento de pasar esa situación, la estuvo contando hacia nosotros mediante el storytelling. O sea, cómo utilizó ese lenguaje para atraernos. Ella era muy expresiva. De hecho, lo que quiso transmitir fue tristeza, porque ella padeció una enfermedad y de, ahí, de eso, de mano de que quería hacer una exponencia, quería transmitirlo al público y cómo podría venderlo hacia un mercado. Ok, bueno, o sea, entonces el hecho de usar un material audiovisual, pues depende de cada ponente, ¿no? O de cada narrador, vamos a decirlo así. Sí, o sea, va a depender de cómo tú quieras hacerlo. O sea, puede ser bueno y puede ser malo. O sea, es un 50% y 50%. No, o sea, no te vamos a decir, es malo hacer esto o es malo hacer lo otro. Va a depender de tu esencia, de cómo quieras transmitirlo. Ok. Y pues como todo, ¿no? O sea, crear storytelling igual lleva una estructura.
un proceso, un orden, pues, ¿no? Para que también salga todo bien. Por ejemplo, para contar un cuento es inicio, desarrollo, inicio, desenlace y final. Sí, Entonces, pero a veces, por ejemplo, las películas puede iniciar con el final, luego con el inicio y al final como de que por qué sucedió esto. O sea, sí hay una estructura básica, pero puedes iniciar como tú quieras ser reflejado. ok. Entonces, el storytelling no lleva una estructura como tal. No, o sea, sí hay como reglas básicas de que sí va a haber un inicio, un contexto, un final, una moraleja o una conclusión, pero tú puedes acomodar el orden de que sea como que más necesario. Ok. Es, hay igual varios tipos de storytelling, ¿no? El de que mencionabas al principio de ficción, pero pues también pueden ser históricos de consumo, lo que mencionabas con las empresas, que pues es o sea, el protagonista siempre va a ser tu producto o tu servicio, lo que ofrezcas, pero el desafío va a ser como que presentado el producto, o sea, como un objeto de consumo, debe transmitir una emoción. O sea, tu producto, con el storytelling, tu producto debe de transmitir algo, debe transmitir una emoción, ¿no? Sí, para que tu consumidor sea identificado con la situación o pueda compartirlo con otras personas que les recuerde a ello. Ok. Y el personal, también puedes hacer un storytelling personal. Sí, claro, de tu vida cotidiana, de algún hecho que te sucedió hace algunos años. Pero para eso, o sea, hacer un storytelling necesitas conocer primero a tu audiencia, definir tu mensaje principal, qué quieres transmitir hacia ello, decidir la historia, qué tipo de historia vas a contar y establecer una llamada de acción. ¿Qué mensaje quieres que se quede en tu público? Y elegir el medio de cómo contar tu historia. Pero, por ejemplo, el de consumo se puede relacionar con los otros tres tipos, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un storytelling de ficción acerca de tu producto, un storytelling de histórico, o sea, de, por ejemplo, ocupar algo de que en la revolución no había tal cosa, ¿no? O sea, de tu producto, o personal, o sea, un suceso que te haya pasado y que ese producto era la solución. O sea, siento que el principal es el consumo y puedes ocupar los demás como para complementar, como para que sea un poco más llamativo. O sea, sí, pero va a depender de tu público objetivo o de tu mercado, hacia quién quieres transmitir. Sí. O sea, si es a niños, puede ser ficticio, de un juguete, algunos. Por ejemplo, ya está la serie de Ben 10. En ese apareció Omnitrix y ya lo que hacía alguna empresa de juguetes era hacerlo y venderlo después de la serie. Sí, claro, pues lo que está pasando ahorita en redes sociales, de Barbie, que va a salir, van a salir películas de Barbie, entonces, que ya están saliendo los tenis, el cine que saca sus combos, o sea, puedes mezclar, pero depende del público, porque, por ejemplo, ahí se supone que va dirigido para niños, o sea, para niñas chiquitas, pero no, porque pues también es histórico, porque para ti como adolescente ahorita, para ti significó algo en tu época, ¿no? O sea, tú creciste, bueno, en mi caso yo crecí viendo Barbie y ahorita es como que te llama la atención y también, o sea, viene una mezcla. Sí, claro, vas a dar, o sea, ya sea la nostalgia, la alegría, o sea, después de tantos años va a salir esa película y cómo es que vas a sentir a tu público, ya sea niños o, o mamás incluso, porque ellos las transmiten, o sea, esta película vi y, o sea, vas a verla con tu hija y vas a como que fomentar algo más. Sí, claro. Tú. Otros puntos importantes que también se tiene que tocar es que, por ejemplo, hay algunas claves para tener un buen storytelling, ¿no? Por ejemplo, que son universales,
O sea, que todas, lo que estábamos mencionando, que las historias se pueden relacionar de maneras sencillas. También, pues, o sea, a pesar de que no lleves una estructura como tal, como decías, pues tienen que ir organizadas, ¿no? O sea, que te ayuden a entender el mensaje, de una forma más fácil. Son memorables también, son educativas, lo que mencionábamos, que hay algunas que sí, o sea, pueden ser educativas, y son, pues lo principal, ¿no? Son entretenidas, mantienen a a la audiencia comprometida e interesada en lo que están contando. Sí, por supuesto. Y cabe recalcar que en resumen de esto es el storytelling es para captar la atención del público, apelando a la emoción. Es decir, la historia comunica algo que conecta rápidamente con los sentimientos de la audiencia. A través del storytelling podemos conectar con la parte emocional de las personas. O sea, siempre nos vamos a basar en las emociones de las demás personas, lo que queremos transmitir y cómo lo vamos a transmitir. Y creo que con esto vamos a concluir con este capítulo, tu historia, tu esencia. Sí, creo que hemos llegado, eh, hemos tocado todos los puntos importantes a considerar. Sí, recuerden, somos Guya Consultoría. Sigan nuestras redes sociales como en Instagram Guya-consultoría-, en YouTube como Guya Consultoría y en Spotify como Guya Consultoría.